soy Jay, ¿cómo están? Bueno, como les había prometido la semana pasada, iba a hacer un video el miércoles hablando sobre libros, pero no pude hacerlo por cuestiones de trabajos en equipo, entonces no pude hacerlo, pero hoy es miércoles y no subí video el lunes para que se quedara el video del lunes de drama de la semana pasada, que pueden darle clic aquí para ver el video. Y bueno, más que hablar como de un libro en específico o darles una reseña, voy a empezar a abrir la discusión a un libro que es mi libro favorito. Entonces, este va a ser mi primer video de libros y voy a hablar sobre mi libro favorito para que conozcan un poco sobre el tipo de lectura que yo manejo o los libros que yo leo, y para que sepan un poco como la importancia de este libro. Mi número favorito es el número 12, así que les voy a dar 12 razones por las cuales es muy recomendable este libro. Bien, les los voy a presumir. Es este, El Conde de Montecristo. Este no es el libro completo. Si se dan cuenta, por aquí dice volumen 3, no sé si se alcance a ver. Bueno, resulta que este libro, la versión original del Conde de Montecristo, autor es Alejandro Dumas, es un libro de aproximadamente 900 páginas. Yo no tengo el libro, la verdad es que yo lo leí por primera vez en la biblioteca de mi escuela cuando estaba en la secundaria. La verdad es que yo había visto la película del Conde de Montecristo, una versión súper moderna, como del 2002, y me gustó muchísimo la película. Entonces, en los créditos al final decía basada en la novela de Alejandro Dumas, y pues así fue como me busqué al autor y pues me di cuenta de que yo ya había leído un libro de él que era de los Tres Mosqueteros. Entonces en la biblioteca de mi secundaria estaba el libro El Conde de Montecristo, la versión de 900 hojas, y me lo prestaron y así fue como lo leí por primera vez. La verdad me tardé una semana en leerlo, pero valió muchísimo la pena. ¿Por qué tengo este libro y no tengo la versión completa de los otros? La verdad es que cuando yo lo leí, pues como les digo, lo saqué de la biblioteca y pues me gustó muchísimo, pero pues no como pensé en comprarlo. Pero todo el mundo que me conoce sabe que es mi libro favorito, y uno de mis mejores amigos, en una de sus mudanzas, estaba su novia mudándose, entonces él en la mudanza le ayudó sobre todo a todos los libros de su biblioteca, pues pasarlos a cajas. Entonces ella le dijo que le dio una caja llena de libros y le dijo, elige el que quieras de ahí, porque todos esos libros ya los voy a regalar o vender o lo que sea. Entonces él empezó a buscar libros y encontró este, y pues automáticamente pensó en mí y me lo obsequió. Pero no vio que decía volumen 3. Entonces yo me había emocionado mucho, pero pues no es el libro completo, es la tercera parte. Se podría decir que todo esto es tan solo el final. Y bueno, también hay versiones muy cortas, muy resumidas como para niños. Yo tengo esta, que de hecho dice biblioteca escolar, o sea, me costó 15 pesos. Pero lo compré porque quería ver cómo lo resumen para niños. Pues es un libro muy cortito, muy simpático. Pero pues nada que ver con la versión original. Y bien, después de todo ese brevario, voy a darles 12 razones por las cuales el libro Conde de Montecristo vale la pena leerlo, más allá de que a mí me guste. La primera, Alejandro Dumas es un autor increíble, que si buscan su biografía van a darse cuenta de que a él se le acreditan aproximadamente 1200 obras. Él publicó todas sus obras en Francia, ya que fue el país que le abrió las puertas para publicar. Él no fue muy reconocido en su país de origen, entonces en Francia lo recibieron muy bien, y pues así fue como se hizo famoso. Y ahora, gracias a él, a Alejandro Dumas, existen libros increíbles como El Conde de Montecristo y Los Tres Mosqueteros. La segunda razón, es una novela clásica de la literatura francesa. La verdad es que pues si nunca lo han visto, tiene una letra chiquititita y tiene mucha narrativa. La verdad es que son muy pocos los diálogos que vas a encontrar aquí, y si los encuentras van a ser súper complejos.
pero te ayuda mucho a tu vocabulario. La verdad es que aprendes cosas muy, muy padres del vocabulario con estos libros porque pues es un libro de antes, o sea, yo esta versión es como versión, no sé, española, porque dice, por ejemplo, aquí abrí al azar el libro. Esperen, vi algo aquí. Valentina, dijo, ha tocado el turno a Valentina. Vuestra hija, exclamó, lleno de dolor y sorpresa. Son diálogos muy extraños, pero aprendes mucho. Es una literatura muy, muy, muy agradable. La tercera razón por la cual debes leer este libro es porque es una novela con una historia muy, muy, muy impresionante. La verdad, toda la historia te atrapa desde el principio. Es una novela que, aunque tú la veas grandota de 900 hojas, es imposible parar de leerlo. Es muy interesante la historia desde el inicio y además está desarrollada en la época de Napoleón Bonaparte. Entonces aprendes algunos datos, no estoy diciendo que mucho, pero aprendes algunos datos de la historia de Francia de esa época. Entonces es para aprender cosas importantes. La cuarta razón. Es una historia muy, muy interesante, pero, aunque no lo crean, esta historia es la base de muchas de las historias que les gustan en la actualidad y de muchas de las telenovelas actuales, porque aunque no lo crean, maneja una historia de amor, venganza, traición. ¿Dónde no han escuchado eso? Y la verdad, este libro, pues, es la base de todas esas historias, aunque no lo crean. Si alguna vez se han preguntado de dónde surgieron todas esas ideas tan impresionantes que tienen a veces los escritores modernos, bueno, Alejandro Dumas es uno de los impulsores a la creatividad. 5. Es una novela del año de 1846. Entonces se podría decir que para quienes les gusta la lectura y piensan, les gusta todo esto de la fantasía, si se ponen a pensar, esta historia fue escrita en 1846, bueno, publicada en 1846. Entonces, leer un poco sobre esto, yo creo que viajas al pasado, es como una ventana al pasado, para darte cuenta las diferencias que hay entre la escritura actual del 2015 a la que había en 1846. Entonces, creo que eso, pensándolo como metafóricamente, es como una ventana al pasado. Entonces, se les recomiendo. La sexta razón. El personaje principal se llama Edmundo Dantes, que es el que se convierte en el Conde de Montecristo. Y es un personaje muy humano, del cual aprendes mucho, mucho. La verdad, él te da muchas lecciones de vida, de cómo a veces puedes ser traicionado, pisoteado, y a veces de repente creer que todo te va a salir mal, pero si eres perseverante y si te mantienes siempre firme en quién eres y no dejas jamás tu esencia, puedes obtener muchas cosas muy buenas. La séptima razón. En este libro, bueno, hablando un poco sobre la historia, Edmundo Dantes es un joven que pues es muy soñador y la verdad es un hombre muy, muy honesto. Por cosas malvadas de la vida, termina siendo acusado de un delito que no cometió y lo mandan al castillo de If. Sí, es el castillo de If, creo que sí se dice así, que es una prisión en una isla en Francia. Él termina ahí por un error y entonces pues pasa muchos años en prisión, pero conoce ahí dentro a un sujeto llamado el abate Faria, que es como algo así como un sacerdote, un monje, algo así, que se convierte en su mentor y le da muchas enseñanzas muy valiosas. Y la verdad, esa es mi parte favorita del libro, cuando Edmundo Dantes se topa con el abate Faria, porque aunque no lo crean, toda esa parte del libro es la más interesante, es la que hace que tú digas, wow, esa es la mejor historia que he leído en mi vida, al menos por ese pedacito de su etapa de Edmundo en la prisión, sobre todo con el abate Faria.
es lo mejor del libro y en lo personal es lo que hizo que ese libro se convirtiera en mi favorito. Como octava razón, es un libro que afortunadamente está resumido, hay versiones muy chiquitas, ilustradas para niños. Entonces, si no te quieres aventurar a leer las 900 páginas porque te da un poco de miedo, puedes encontrar versiones más chiquitas y así adentrarte en la historia, porque básicamente conserva la esencia de la historia original. Obviamente no es como leer la historia original, pero es una versión que conserva la historia. Entonces, si no te atreves a aventurarte las 900 páginas, siempre están las versiones resumidas. Como novena razón, este autor no nada más tiene un libro, tiene varios. Entonces, si te interesa este libro y te atrapa y quieres continuar leyendo algo sobre él, hay muchas otras obras y sobre todo muchos cuentos que puedes leer de él. Como décima razón, hay muchas versiones cinematográficas e incluso en series del Conde de Montecristo. Así que, si no estás muy segura de que el libro llame tu atención, puedes buscar las películas. Hay muchísimas películas y en YouTube están como 2 o 3 versiones. Entonces tú buscas el Conde de Montecristo, película completa, y te van a aparecer un montón de versiones, desde la más moderna hasta la más vieja del Conde de Montecristo. No todas son muy apegadas al libro, de hecho la del 2002, no, es muy buena la película, al menos a mí me gustó, pero le cambia muchísimas cosas el director a la historia original. La verdad, a mí me gustó mucho la versión del libro, de la película, por eso fue que yo busqué el libro, pero el libro es muy bueno. La película tiene otro final y probablemente si les gustó el final de la película no les va a gustar el final del libro, o tal vez al revés, pero busquen las películas y si les gusta y les llama la atención, pues pueden leer el libro. Como 11ª razón, es una historia que los va a dejar impactados y que les va a enseñar muchas cosas valiosas de la vida. La verdad, yo estoy muy enamorada, muy enamorada de este libro. En general, de la historia. Y pues creo que para empezar a leer, siempre hay que empezar con los clásicos, porque son la base de todos los autores que existen recientemente. Entonces, no podemos conocer el porqué de muchas historias si no tenemos el contexto. Algo así como cuando en la escuela te dicen que no puedes entender tu presente sin conocer tu pasado. Bueno, no podemos entender los libros actuales si no conocemos nuestro pasado, y nuestro pasado son novelas de la literatura clásica, y el Conde de Montecristo es una de ellas. Y como última razón, la verdad, soy una persona que disfruta mucho de la lectura. A mí siempre me ha gustado leer, toda la vida me la he pasado leyendo. Estoy en una carrera que requiere leer muchísimo y yo como consejo les digo, lean todo lo que puedan. La verdad, leer es un arte, es una actividad muy bonita. Y lo mejor de todo es que está al alcance de todos, porque ahora ya están las herramientas virtuales. Entonces, ya no nada más puedes tener un libro en tus manos, sino también puedes leer en la computadora. A mí no me gusta leer en PDFs, pero he de admitir que es un recurso que me ha resultado muy útil. Y porque hay muchos libros que no he tenido los recursos para comprar así, pero pues los he encontrado en PDF, entonces tengo la oportunidad de disfrutarlos. Es mi libro favorito. Yo lo amo con la vida, no tienen una idea de cuánto me encanta este libro. Y yo se los recomiendo enormemente. Yo de verdad les recomiendo mucho este libro. Está en películas, está en obras de teatro, está en versiones resumidas. Esta historia la van a encontrar en todos lados. Entonces, cuando la lean se van a dar cuenta de que muchas historias actuales se basaron de esta. Y bueno, eso es todo por el video de hoy. Espero que les guste esta pequeña recomendación mía. La siguiente semana pienso hablar de otros libros que, bueno, pues en lo personal me han marcado y que considero que son dignos de leerse. No necesariamente voy a hablar sobre literatura clásica, también voy a incluir lecturas modernas porque yo leo mucho de todo. Entonces, bueno, déjenme sus comentarios a ver si
si han leído este libro, si les gustaría que hable de uno en específico. Los quiero mucho. Bye.